Bueno, soy Pipe Bravo, soy músico y productor. eh, Canto, también toco guitarra, teclados, hago secuencias, mejor dicho, siempre involucrado con todo lo que sea hacer música con Superlitio y también con otros artistas que produzco. Eh, Aquí en Cali vivo, eh, nací en Cali, eh, estudié comunicación social, pero siempre como mi interés primordial siempre fue como la música. Creo que es algo que no, es algo que se dio natural, era mi interés prioritario en la vida y digamos que he seguido ese camino como he podido. ¿Cómo observas vos al público? Y si observas que han habido cambios o algo se mantiene En, desde que estás metido en la película, pues. lo que pasa es que yo he tenido, digamos, una fortuna de poder ver ese cambio o ese ¿cómo le pondríamos? Esa evolución del público hacia lo colombiano, hacia el movimiento rockero, independiente, alternativo, como lo quieran llamar, pero colombiano. Yo he tenido la fortuna de poderlo ver a nivel del país, no solamente enfocado en Cali, ¿sí me Ya. entendés? Lo he visto en el país. Y sí ha cambiado muchísimo y ha crecido un montón. De pronto las bandas que están saliendo ahora, porque siempre salir adelante es difícil, para todo el mundo es difícil, pero de pronto no sienten esa diferencia que nosotros sí, por el tiempo que hemos podido observarlo, ¿me entendés? Pero cuando nosotros empezamos, había un público que era netamente especializado, que eso era lo bueno. O sea, era un público que o le gustaba o no le gustaba. Y entonces iba a los lugares, a los pocos lugares aquí en Cali que ponían música que tuviera algo que ver con rock o que tuviera algo que ver con alternativo o que tuviera algo que ver con lo colombiano, donde tocaban bandas colombianas o locales. Entonces era ese público, solo iba a eso. Ya. No era que después se fueran o que fueran a pagar por ver un grupo vallenato o algo así, no. Digamos, Ya. era un público Objetivo. objetivo, focalizado, especializado, como le queramos llamar. Ese era. Pero eran pocos. Éramos pocos. Tengo que incluirme ahí. Éramos pocos, pero en esas épocas de finales de los 90 sí había como había un boom de querer hacer música, de querer hacer bandas. Y que eran buenos músicos, la verdad había músicos muy buenos, pero yo creo que lo que fallaba era que no había industria para nada, no había ni siquiera como un asomo de industria, todavía no, y no había dónde tocar. Aparte era complicado hacer que la gente pues comprara los discos porque tampoco había no había muchos estudios y muchos productores que supieran cómo hacer, y si vos querías lograr algo así pues tendrías que pagar mucho dinero y traer a alguien de afuera y eso. Ya. Pero entonces digamos que como no había como todas esas estructuras que tiene que haber, no solamente la de los músicos, sino todo lo que tiene que haber alrededor, entonces pues digamos que toda esa creatividad y toda esa cantidad de grupos de finales de los 90 quizá no todos sobrevivieron. Muchos de los que tenían esos grupos pues tuvieron que dedicarse a otras cosas, que estudiaron y que pues para poder subsistir en la vida, pues como Claro, todo el obvio. mundo. Eh, pero digamos que en esa época era así, era de nicho, muy pequeño, pero entonces a nivel nacional uno podía tener como una forma de estudiarlo a partir de Rock al Parque, por ejemplo, que fue como, en sus principios fue un festival que le sirvió mucho a la escena nacional, eh, donde fuimos, desde el principio nos invitaron, Qué chévere. donde la gente reaccionaba a nuestra música de una forma excelente, no solo ahí, también en otros festivales del estilo, de esos que hacen como que son hechos con fondos de las ciudades o de los municipios, pues, y que eran gratis y que eran para los jóvenes, y eso teníamos muy buena respuesta, no solo nosotros, sino otras bandas de Bogotá, de Medellín, que eran amigas nuestras, y veíamos cómo, entonces, esas bandas teníamos una forma de medirlo, y vimos todo el potencial que había, es decir, había mucha gente que sí estaba dispuesta a gustarle, a entender y a seguir a las bandas nacionales. Lo que pasaba era que, claro, todos estos festivales eran espacios donde la gente iba como a desfogar y a conocer, y en eso funcionaban muy bien al principio, todos. Ya. Eran una muy buena vitrina para las bandas nacionales. Y otra cosa,
era muy buena vitrina para las bandas de ciudades, de provincias, pues, era muy bueno para conocer y para darse a conocer y tener la oportunidad de tocar en un buen escenario y que te vieran bien. Eso a mí me parece que con los años cambió. Después la gente solo quería ir a ver a los que traían de afuera y pues sí, le paraban bolas a los nacionales, pero si no los conocían pues era como complicado que se conectaran. Pero digamos que en el principio eso estuvo muy bien y vimos ese potencial de público que en Colombia fue creciendo, pero no se podía cuantificar ni cualificar. Eso, No. es decir, si ya uno iba a tocar solo y era cobrando la entrada o ibas a vender discos y entonces ya esos 5.000 que te gritaban y que te estaban animando y que estaban conectadísimos con vos, de pronto aparecen 500. Ya. ¿Sí me entendés? El O sea, 10% ahí. sí, o sea, era algo que no se podía. eh, y creo que ya, no sé si me adelanto y me extiendo mucho, pero ya después, con los años, uno también va viendo cómo poder llevar a la gente que le gusta tu música hacia un tipo de relación un poco más sostenible también para uno poderlo seguir haciendo. Ujú. Pero eso va con el tiempo, con equivocaciones, con aciertos, ¿me entendés? Pero Ya. Vení, ahí vos, vamos. vos decías ahorita que la industria, me hablabas de la industria, después hablaste del tema gratis. Sí, O sea, ¿qué tan importante es que la industria también entre a formar el público y que la gratuidad cambie su significado? sí. Mira, es que eso es muy complejo. Yo sé que se han abierto muchas discusiones al respecto, Ya. pero eso es muy complejo porque eh, digamos, eso atañe a varias estructuras, ¿me entendés? ¿Qué quiero decir con eso? Eh, yo creo que lo gratis no está mal, pero debería tener como un objetivo el que tenía al principio, digo yo, el que era como una vitrina para bandas que están saliendo, para bandas que quieren darse a conocer, para bandas que no tienen acceso fácil a una tarima, a un sonido, a un montaje, y un público también que es así, un público que puede estar ahí por ver a alguien que quiere ver, pero que es un público que se puede sorprender con algo nuevo, nacional, local, que le estén mostrando, ¿me entendés? Creo que uno puede educar el público, uno puede eh, dejar por sentado que ese tipo de eventos gratis tienen ese propósito, que es un muy buen propósito. De hecho, digamos, yo creo que es la base para que después funcione una industria, ¿me entendés? Ujú. Entonces por ese lado estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es digamos, no encaminar eso a que sea sostenible, porque son muchas estructuras, como te estaba diciendo. Entonces, si queremos, como al principio no habían productores, buenos estudios, todo lo que te dije, entonces lograr una buena grabación, una grabación que se aceptara como profesional y que se pudiera poner en la radio o que se pudiera presentar sin ningún problema por fuera, pues era muy difícil. Ya. No se tenía acceso a eso, no se tenía el presupuesto. Ahora, entonces uno hace el esfuerzo como músico ya bien sea de tener un estudio o de tener algo personal que te ayude en eso, que ahorita se puede, o bien traer un productor, pagar un estudio, una mezcla por fuera, hacer una cosa muy bien hecha, que suene Que muy eso bien. cuesta. Que eso cuesta. Eso Y ahí cuesta. entonces te estoy diciendo, hay estructuras, tratas de presentarlo con un grupo digamos, de promoción que de pronto incluye a alguien que te ayude a que te hagan artículos, a que te pongan la canción, a que salga, bueno, videos. Entonces tenés que conseguir un director, tratar de Sí. que sea, o sea, son muchas Sí, estructuras sí, las que sí. involucran hacer esto. Entonces, si la gente quiere que uno sea profesional y que uno haga cosas bien hechas, esta vida tiene que ser de músico, de bandas, tiene que ser sostenible también. Claro. Entonces hay que educar un público que entienda eso. No es ni siquiera que lo entienda, o sea, Y, que no lo cuestione de ninguna forma. Entonces que no piense que porque siempre le han dado algo gratis, de ahí para allá toda la vida tiene que ser gratis. Tiene que ser pero sostenible. quién educa a ese público? O sea, ¿quién? Estructuras, pero te digo, eso somos nosotros los músicos, son los medios musicales, los periodistas musicales, son los empresarios que hacen conciertos. ¿Sí me entendés? Es todo el mundo. Esto es de estructuras.